Buenas noches, hermanos. Aquí una vez más dándole gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite estar una vez unidos a través de este medio para seguir aprendiendo de su palabra, de este estudio de escuela bíblica de los días martes. Vamos a colocar este tiempo delante de su presencia para que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a compartir, de lo que vamos a aprender en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí seguimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda de llegar a ti primeramente para adorarte, glorificarte, exaltarte, Señor, y agradecido, Dios, porque aquí estamos unidos, Señor, a través de este medio para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Señor. Gracias que seas tú, Señor, dándonos un corazón entendido, abriendo nuestros oídos espirituales, Dios, para recibir lo que de antemano ya tienes preparado para cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias por cada estudiante que se conecta, Señor, porque el que anhela este estudio, por lo que anhela este tiempo, Señor, para recibir, Padre amado, lo que estos instrumentos, Señor amado, que es tu palabra, que es viva y eficaz, que nos ayuda a formarnos, para ayudarnos a crecer, Señor, para ser esos hombres preparados para toda buena obra, bendito Rey. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos adelante. Como terminamos el capítulo de la semana anterior que estuvimos viendo las disciplinas espirituales para nuestra transformación espiritual, estuvimos claro en este tema. Fue un tema bastante profundo, edificante para nuestra vida, ¿verdad? Y como dice la palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Yo creo que muchos aprendimos de este tema. Transformación espiritual cristiana, que el Señor nos regala estas herramientas de estas disciplinas espirituales para ayudar a formar nuestro yo interior, porque lo que quiere el Señor es una transformación, un cambio en nuestra vida. Y aquí estamos una vez más unidos a través de este medio, en este estudio, donde hoy vamos a darle inicio a un nuevo tema. Yo creo que el tema de las disciplinas espirituales quedó claro y los motivo, mi amado, el Señor nos motiva a través de su palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Amén. Entonces, el tema en que nos vamos a centrar esta noche es métodos personales para ser discípulos. Métodos personales para ser discípulos. Si nosotros nos vamos al significado de la palabra métodos, podemos ver que métodos que es un procedimiento que se sigue para conseguir algo, procedimiento que se sigue para conseguir algo, ¿verdad? Y aquí nos vamos a nosotros a ilustrar para entender un poco más el estudio de esta noche. Lo vamos a ilustrar con un atleta y su entrenador, que es una buena ilustración. Ofrecen una buena ilustración para este tema de que vamos a ver esta noche, de esos métodos personales para ser discípulos. Un atleta y su entrenador ofrecen una buena ilustración acerca de la importancia de tener un método personal de hacer discípulos. Podemos ser y hacer discípulos de diferentes maneras. Y en este capítulo vamos a ver la forma de ser y hacer discípulos de persona a persona. De persona a persona, pero nosotros para ver este tema, este punto de hacer discípulos de persona a persona, vamos a estudiar un poco lo que es una dimensión personal. La dimensión personal es ese punto donde se motiva la capacidad imaginativa y creativa del alumno a través de diferentes estrategias, ¿verdad? Es la motivación, es la capacidad imaginativa y creativa del alumno a través de diferentes estrategias, ¿verdad? Entonces, la primera cosa en la que nosotros pensamos cuando se trata del discipulado es en la interacción personal, ¿verdad? Algunas organizaciones establecieron esa imagen en la mente evangélica, algunas organizaciones de tiempo pasado. Los evangélicos y las corrientes principales de la iglesia realizaban la mayor parte de su desarrollo espiritual en grupos como las clases de escuela dominical, como los servicios de adoración, los retiros y algunas conferencias especiales. Y aunque hubieron muchos líderes, muchos pastores, muchos maestros y discípulos fieles de todas clases,
han invertido 50 años en el discipulado de persona a persona. Sí hubo discípulos, hubieron líderes, hubieron pastores que de 50 años para acá han invertido su tiempo para trabajar, para hacer este método de trabajo de persona a persona. Pero ¿qué pasa? Ahora con las mentes postmodernas consideran que este método formal para alcanzar la madurez espiritual es algo de pasado, es algo obsoleto, es algo que ha pasado de moda, pero la única cosa permanente es el cambio. Es el cambio, y en el siglo XXI los pasos parecen llegar más rápido de lo que imaginamos, y desde luego Dios es inmutable. Mi amado, la única cosa permanente es el cambio. Es el cambio, ¿verdad? Y en el siglo XXI los pasos parecen llegar más rápido de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la tecnología, de todo esto, de lo que nosotros estamos viendo. Y nosotros debemos de entender que Dios es inmutable, así como lo es nuestra humana necesidad de atención personal. Nuestra humana necesidad de atención personal. Así que veamos cómo esta dimensión personal se relaciona con el discipulado de tres maneras básicas. Esta dimensión, esto de motivar la capacidad imaginativa y recreativa del alumno a través de diferentes estrategias, vamos a ver cómo se relaciona con el discipulado de tres maneras básicas. Vamos a ver esas tres maneras. La primera es a través del entrenamiento. La segunda, el discipulado, y la tercera, la dirección espiritual. Esta noche vamos a enfocarnos en este primer punto, que es el entrenamiento. Vamos a ir al entrenamiento. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros en este punto? El entrenamiento, cuáles las habilidades y las tareas, ¿verdad? En el entrenamiento usted ve, ahí va formando, va enseñando, va viendo las habilidades. Acuérdense que estamos ilustrando este tema con un entrenador y un atleta y su entrenador. Puede ser otro deportista, un atleta, un futbolista, un basquetbolista, ¿verdad? Nosotros estamos ilustrando este tema con un entrenador y su deportista, porque ofrecen una buena ilustración acerca de la importancia de tener un método personal al hacer discípulos. En los años 80 y 90 descubrieron un nuevo planeta filosófico, ¿verdad? Un buen líder con frecuencia desempeña un trabajo como entrenador. Por eso es que al comenzar este estudio nos muestran la ilustración del entrenador y el atleta. Entonces, un buen líder de los tiempos 80 al 90 se descubre que con frecuencia desempeña un trabajo como entrenador. Esa perspectiva se hizo popular entre los asesores seculares y posteriormente se extendió a los círculos cristianos. Primeramente se vio en lo secular, ¿verdad? Pero después, como dice el estudio, se extendió a los círculos cristianos. Alguien que ha practicado deporte a cualquier nivel conoce esto de algún modo. Vamos a ver cómo alguien compara a un pastor con un entrenador, ¿verdad? Vamos a ver cómo ese alguien llamado Elton Trueball, que estuve viendo en su biografía y fue un gran teólogo, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Miren que él dice en su estudio, en su reporte, dice que algunos están llegando a creer que el término menos inadecuado para llamar al líder espiritual de una congregación es entrenador. Esto es lo que él recalca, ¿verdad? Dice que hay muchas personas, muchas organizaciones, muchos medios que creen que el término menos inadecuado para llamar a un líder espiritual de una congregación es entrenador. La palabra posee implicaciones que ciertamente el hombre moderno entiende muy bien. Más aún, la imagen de un entrenador puede ser entendida universalmente, tanto por jóvenes como por viejos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos claro lo que significa un entrenador, ¿verdad? Como dice él, esto es una palabra conocida universalmente, esto no es algo rebuscado, algo que tenemos que buscar la raíz, ni nada de eso, es algo que se conoce
universalmente, lo conocen los jóvenes, los viejos saben lo que significa esta palabra, entrenador. Y debemos de ver que la gloria del entrenador consiste en ser quien descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otro. La gloria del entrenador consiste en ser quien descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otro. Es por eso que este hombre llamado Elton Trueblood, ¿verdad? Es por eso que él compara a un pastor con un entrenador. Porque si nosotros hacemos mente, nosotros hacemos un recorderis de todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo a través de este estudio. ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace un líder? ¿Qué es lo que hace un discipulador? ¿Qué es lo que hace? Miren, descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otros. Por eso es que este hombre, ¿verdad?, hace esta comparación. Muchos, como vimos en un momento, muchos pensaban que este término era el menos indicado, pero nosotros a través de este estudio que él hizo nos podemos enfocar que él no estaba tan errado, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos a aprender esta noche. Estamos hablando del entrenamiento, que son las habilidades y las tareas. Esto es exactamente lo que nosotros queremos decir cuando utilizamos la terminología bíblica acerca de la capacitación para el ministerio. Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo del entrenamiento, las habilidades, las tareas del entrenador. Esta es la terminología bíblica acerca de la capacitación para el ministerio. Miren que esto va más allá. Va más allá. Miren, el pastor que equipa no debe de estar por encima del centro de la batalla. No debe de estar. Él es idealmente no solo el entrenador, sino un entrenador que participa, que a veces él mismo llevando la pelota y a veces viendo que otro la lleve. Entonces miren cómo este hombre a través de este estudio está viendo, nos está comparando un pastor con un entrenador, porque es que aquí estamos viendo el significado, aquí estamos viendo las características. Ya, y esta es la labor que hace el pastor. El pastor que equipa no debe estar por encima del centro de la batalla, no debe estar encima, sino ¿qué pasa? Él es idealmente no solo el entrenador, sino que él participa. Él a veces él mismo llevando la pelota y a veces viendo que otros la llevan. Y nosotros nos podemos dar cuenta, mi amado, cuando nosotros hemos visto a nuestro pastor, a nuestro entrenador, como estamos aprendiendo en esta noche, que muchas veces él se involucra, él muchas veces se lleva esa carga, él muchas veces está ahí, se pone en el lugar de nosotros cuando llegamos delante de él a comentarle, a pedir un consejo. Esto hasta yo lo he vivido, mi amado, yo lo he experimentado. Muchas veces él está ahí, dice que se siente triste, que porque hacen esto, porque ese es el papel del entrenador, ese es el papel del pastor, como lo estamos ilustrando nosotros esta noche. Y ahí miren que él no solamente se queda viendo, sino que también, ¿verdad?, participa. Él también participa de lo que le toca hacer, mi amado. Y si nosotros nos damos cuenta, como dice él, ¿verdad?, que así como el entrenador descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otros, ese es el papel que nosotros nos toca hacer como líder, como discipuladores, como pastores, como evangelistas, como esos que estamos cumpliendo con el mandato de la gran comisión, con ese ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha regalado. El Señor nos ha puesto como entrenadores. Eso lo tenemos que enfocarnos nosotros esta noche, que nosotros estamos aprendiendo esta noche de cómo nosotros tenemos que ser esos entrenadores, y vamos a seguir adelante con este punto que es muy importante, mi amado. Vamos a ver los principios de ese entrenamiento. Nosotros pensamos que lo que hacen los entrenadores, pensemos en lo que hacen los entrenadores. Pensemos, ¿qué hacen los entrenadores? Bueno, yo creo que todos tenemos conocimiento de lo que hacen unos entrenadores. Aún si nosotros podemos darnos cuenta, nuestro pastor muchas veces nos ha contado de la formación militar que él tuvo. Él tuvo un entrenador,
¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver este punto y nos vamos a dar cuenta que casi todos los entrenadores comienzan siendo jugadores de un equipo y en cierto momento de transición dejan de jugar y se dedican más a entrenar, ¿verdad? En los deportes llega el momento en que el entrenador ya no puede participar del juego como hacía al principio. Ya el entrenador de este tiempo ya no puede participar del juego como lo hacía al principio. Al principio estaba joven, hábil, o sea, con las características que tiene un jugador. Pero hay muchos en otras esferas de la vida que el ser entrenador puede ser una experiencia de toda la vida. En ellas el entrenador emplea sus habilidades mentales y emocionales más que física. La relación más importante entre un jugador y su entrenador es la emocional. Ellos experimentan beneficios mutuos en la relación y esta se fortalece con los éxitos y lo que conduce a la celebración y la confianza. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que la relación entre un entrenador y un atleta, ¿verdad? Y entre un jugador se fundamenta más, su punto más importante es en lo emocional. Porque el entrenar es el proceso de impartir ánimo y habilidades para tener éxito en una tarea a través de una relación. Miren, el entrenar es ese proceso de impartir ánimo y habilidades para tener éxito en una tarea a través de una relación. Pero también es el proceso relacional en el que el entrenador, que como sabe hacer algo bien, enseña sus habilidades a un seguidor que quiere aprenderla. Enseña sus habilidades a un seguidor quien quiere aprenderla. Y sabemos que, como vimos ahorita, que el entrenador, ¿qué es lo que hace? Descubre, desarrolla y enseña las capacidades a otro, ¿verdad? Y yo tengo un claro ejemplo aquí, por lo que nos estamos ilustrando esta noche como el entrenador y el atleta. Y tengo el ejemplo claro de mi hijo César Camilo, ¿verdad? Cuando César Camilo empezó, cuando tenía 8 o 9 años, era un joven, un niño, un preadolescente como cualquiera, y él se iba a jugar fútbol acá en la canchita esta que queda por la avenida del Consulado, ¿verdad? Y él estaba ahí jugando con otros amiguitos, tirando la pelota y esto y lo otro. Y cierto momento se le presentó un entrenador, el Sachi Rodríguez, no sé si lo conocen, lo han oído nombrar. Y este hombre lo descubrió y vio las habilidades que había en él, ¿verdad? ¿Y qué hizo este señor? Él cualquier momento, una noche se presentó en mi casa, ¿no? Que lo había visto, que si yo era la mamá de César Camilo y eso, que estaba interesado. Y él lo apadrinó, él lo tomó como su tutor, o sea, él fue su tutor, él fue quien lo motivó, el que le mostró sus habilidades, porque César Camilo sí jugaba fútbol, ¿no? Y que portero y esto y lo otro, pero en ese plano en que lo enfocó este entrenador, nunca lo habíamos visto de esa manera. Y a la muestra de botón, yo sé que muchos vieron el proceso que César Camilo tuvo cuando llegamos por primera vez aquí a la iglesia. Miren que fue tanto lo que vio este entrenador en la vida de él, que él, mejor dicho, lo tomó, y no tanto el entrenador, sino César Camilo. César Camilo, muchos fueron testigos de todo lo que él vivió en su carrera deportiva. A raíz de la situación médica fue que él se tuvo que retirar, pero hasta el último momento, ya él, ese año en que se descubrió lo que se descubrió, ya él había firmado con un equipo profesional. ¿Y quién hizo esto? Fue ese entrenador.
¿verdad? Ese entrenador que lo descubrió, que le enseñó sus habilidades, que estuvo ahí motivándolo, a pesar de que muchas veces no había para el transporte, que muchas veces le tocaba ir con lloviendo, que muchas veces no tenía guayos, que esto, que lo otro, pero ahí vemos el papel tan importante que jugó este entrenador en la vida de él, ¿verdad? Y nos damos cuenta que también es un proceso relacional en que el entrenador hace algo bien, y eso que sabe hacer ese entrenador lo enseña sus habilidades, enseña esas habilidades a su seguidor, quien quiere aprenderla. En ese momento este joven, este niño, no solamente él, sino con él había un grupo de jóvenes de la edad de él. O sea, ellos tenían ese deseo, ese anhelo de aprender, como les digo, no le importaba irse en la mañana, en la tarde, se iban a pie, esos se iban para la playa, que se encontraban, que el Sachi los ponían cita a esta hora, que el Sachi a esta hora, que lo otro. Y fue tanto, mi amado, que él estuvo jugando en el equipo del Junior de Barranquilla, estuvo en Medellín, tuvieron buenas y no tan buenas experiencias, pero mire todo lo que hace un entrenador y cómo se gana cuando ese seguidor quiere aprender esas habilidades de ese entrenador. Entonces, el entrenamiento ideal tiene lugar en el trabajo y en persona, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que ahora el entrenamiento que estamos viendo en estos momentos se lleva a cabo es por teléfono y por internet, porque sabemos que ahora todo es la tecnología. Y por ser este método electrónico menos personal, el entrenamiento se forma más específico para una habilidad o una tarea solamente. O sea, ¿por qué este punto? Porque si nosotros estamos pendientes, miren que anteriormente la relación entre el entrenador y el jugador era más personal, ¿verdad? Como lo vimos ahora, tenían una relación personal, más emocional, era más importante. Pero ahora que nos estamos dando cuenta que las relaciones, o sea, que el método electrónico ha hecho que esto se vuelva menos personal, ¿verdad? Y se forma más bien específico solamente para aprender una habilidad o una tarea. De hecho, eso es lo que distingue a un entrenamiento de un discipulado a una dirección espiritual, ¿verdad? El entrenamiento se enfoca en las habilidades específicas y tiene un punto de inicio y un final. Miren, se enfoca el entrenamiento en unas habilidades específicas y tienen un punto de un inicio y de un final. Entonces vamos a ver un momento la función del entrenador. ¿Por qué necesitaría un discípulo a un entrenador? ¿Por qué lo necesitaría? Si nosotros hoy vamos a hacernos esa pregunta, ¿pero por qué? Porque hoy estamos hablando de entrenador, de deportista. Porque estamos hablando de atleta, pero vamos a verlo. Vamos a ver las funciones principales de un entrenador que complementarían la formación de un discípulo. Vamos a ver las funciones principales de un entrenador. En este punto, ¿quién es el entrenador? Somos nosotros, mi amado. Somos nosotros, somos esos seguidores de Cristo, somos sus discípulos que en esta noche nos están ilustrando como ese entrenador. Entonces vamos a ver esas funciones principales de nosotros como entrenadores que van a complementar a la formación de ese discípulo, que van a complementar a la formación de ese atleta que nosotros estamos formando. Entonces miren que esas funciones principales, ¿cuáles? Primero, enseñar habilidades, ¿verdad? Ya nosotros como personas maduras que hemos crecido en la palabra, que tenemos conocimiento, que hemos tenido experiencia, que tenemos testimonio, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a enseñar esas habilidades ¿a quién? A ese atleta, ¿verdad? Miren que nosotros nos estamos ilustrando como ese entrenador y ese atleta, como ese discipulador y ese discípulo. Entonces, una de las funciones principales es la de enseñar las habilidades, impartir confianza.
Motivar a la gente para sacar lo mejor de ellos. Ejemplificar la importancia de aprender las bases de una habilidad. Sugerir otros recursos, otras estrategias. Observar a la gente, tener a la gente en observación. Y evaluar la experiencia de la gente y mantenerla informada. Si nosotros miramos estos puntos, vemos estas funciones principales y hemos estado atentos al estudio que hemos venido tomando, que hemos venido aprendiendo cada martes, nos podemos dar cuenta que son puntos clave que hemos aprendido, que hemos aprendido a través de este estudio, enseñar habilidades, ¿verdad? Casi, si nosotros miramos literalmente, es la misma función de un pastor. Por eso es que estamos viendo, nos estamos haciendo la pregunta que ¿por qué necesitaría un discípulo a un entrenador? Y ese entrenador, ¿quién es? El pastor. Entonces ahora no vamos a salir, ay no, que ahora que tenemos que buscar un entrenador. No, es algo que se está ilustrando, mi amado, algo literalmente. El entrenador es el pastor, es el líder, es el maestro que está formando. Ahí lo están mostrando como una ilustración para que nosotros podamos entender la profundidad, el punto clave que nosotros tenemos como esos formadores, como esos discipuladores. Y miren que estamos viendo esas funciones principales, mi amado. Enseñar habilidades. ¿Qué habilidades le estamos enseñando nosotros a ese atleta, a ese discípulo que estamos formando? ¿Qué habilidades le estamos enseñando? Ya le estamos enseñando. Miren que la palabra de Dios en Mateo, del versículo de la Gran Comisión, que nos dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, enseñándoles lo que nosotros tenemos que enseñarles, es lo que nosotros hemos recibido de gracia, el enseñar a orar, a leer la palabra, ¿verdad? A buscar del Señor, a depender completamente de Él, enseñarle nuestras habilidades, eso que nosotros hemos aprendido por la gracia y la misericordia de Dios, porque ¿quién ha sido nuestro entrenador? Primeramente, nuestro Dios. Y aquí en la tierra, ¿quién es nuestro entrenador? Nuestro pastor. Así de sencillo. Nosotros que somos unos atletas, pero nuestro pastor es nuestro entrenador. Entonces, ¿qué ha hecho el pastor con cada uno de nosotros? Sus habilidades, todo lo que el pastor ha aprendido, aún en lo secular, Él nos los ha enseñado a nosotros que hacemos parte de ese equipo que está ahí pendiente, que estamos trabajando con Él, que estamos en la oficina. ¿Quién es el que nos ha enseñado a nosotros? Él, porque Él ha sido nuestro entrenador, que como quiere que llevemos las reuniones, que esto, que lo otro, la estadística, todo eso, mi amado, nos los ha enseñado Él, porque Él ha sido un buen entrenador para la gloria de Dios. O sea que Él nos ha enseñado sus habilidades, tanto en lo espiritual como en lo secular. También impartir confianza es muy importante. Es muy importante que nosotros impartamos confianza, y este punto también lo vimos nosotros. La confianza juega un papel primordial. Motivar a las personas a sacar lo mejor. Estamos viendo las funciones principales de un entrenador que complementarían la formación del discípulo, ¿verdad? Motivar a sacar lo mejor de ellos. Esto también lo estuvimos viendo en el estudio pasado, ¿verdad? Nosotros estar motivando ahí ese talento, motivando para que esas personas salgan, para que no sean vidas desperdiciadas como aprendíamos. Ejemplificar la importancia de aprender las bases de una habilidad. La clase pasada, la anterior, hace 15 días estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Esas habilidades con esas disciplinas espirituales. Estamos ahí a aprender esa habilidad, ponerla a los pies del Señor y ahí estar formándonos, estar capacitándonos cada día más para hacerlo mejor, sugerir otros recursos, otras estrategias. Bueno, de esta manera no te funciona, pero no es para que te debilites, no es para que mengue, no es para que dejes todo tirado, vamos a hacerlo de esta manera. O sea, sugerir otros recursos, otras estrategias, ¿verdad? Observar mucho a la gente, tenerlas en observación y evaluar las experiencias de cada uno y mantenerlas informadas. Acuérdense que vimos también el ejemplo del apóstol Pablo con Timoteo. El apóstol Pablo afirmaba
a Timoteo, le daba ánimo, lo estaba motivando. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar también en las personas. Evaluar la experiencia de ellos, mirarlo, mantenerlo informada, ¿no? Observar, pero para dar para dar ese consejo a tiempo, para darle esa motivación, para darle esa palabra de ánimo ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos con estas habilidades necesarias para llenar las expectativas de una persona, es acertado procurar tener una relación de entrenamiento. Cuando nosotros tenemos estas habilidades necesarias, vamos a tener una relación de entrenamiento con ese atleta. Acuérdense que esa persona que nosotros estamos discipulando, le estamos ilustrando con ese atleta. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas habilidades, vamos a tener una relación de entrenamiento con esa personita. Tremendo, mi amado. O sea, si nosotros lo miramos desde esta expectativa, de este punto de vista, se nos está como aclarando más nuestro pensamiento, nuestra mente, ¿verdad? Entonces vamos a ver la profundidad de este tema del entrenamiento. Vamos a ver 10 mandamientos, ¿verdad? El entrenador y el individuo, o el individuo se oye como feo. El entrenador y el deportista, el entrenador y el, ¿qué otro nombre le colocaríamos? Y el deportista y el atleta, se oye mejor el atleta. El entrenador y el atleta, bueno, se habla de atletas porque es el que corre, ¿verdad? Pero hay futbolistas, hay basquetbolistas, hay beisbolistas, bueno, vamos a ponerle atleta. El entrenador y el atleta que está siendo entrenado necesitan estar de acuerdo en ciertos principios básicos para guiar su relación, en ciertos principios básicos, ¿verdad? Sabemos que en la unidad es que está la victoria y nosotros lo sabemos. Entonces vamos a ver los 10 mandamientos del entrenamiento. 10 mandamientos del entrenamiento. Establecer la relación del discipulado. Establecer la relación del discipulado. Acordar juntamente el propósito de la relación. Tercero, determinar con qué frecuencia interactuarán. Todo eso lo debemos de tener en cuenta. Estos son los 10 mandamientos del entrenamiento para que esto funcione. Nosotros tenemos que poner primeramente los puntos sobre la mesa, ¿verdad? Determinar cómo manejarán la rendición de cuentas. Miren que nuevamente rendición de cuentas. Todos tenemos que rendir cuenta. Nosotros tenemos que pedirle cuenta a ese atleta. Si nosotros, es que enfoquémonos, mi amado. Por mucho, nosotros no somos entrenadores profesionales ni nada. Pero si nosotros vemos en la televisión, hemos visto películas de futbolistas que han mostrado ahí. ¿Qué espera el entrenador? ¿Qué espera el entrenador? Que le rindan cuentas, ¿verdad? Entonces, establecer formas de comunicación durante sus reuniones y entre las reuniones. Muy importante la comunicación, la interrelación entre el entrenador y el atleta. Clarificar el nivel de confidencialidad que mantendrán. Hay cosas confidencialidad. Por ejemplo, yo sé mucho de esto, no sé por qué, pero me gusta investigar. Yo veo mucho, ¿cómo se llama? Documentales, ¿verdad? Sabemos que los deportistas firman contratos cuando se lo llevan para otras ligas, para cuando se lo llevan para otros equipos y eso. Y ahí ellos tienen algún nivel de confidencialidad que mantendrán. Bueno, hasta aquí, este es el punto límite, esto acá, todo eso hay que tenerlo claro. Miren que estamos viendo los 10 mandamientos del entrenamiento, que son ciertos principios básicos para guiar nuestra relación, para guiar la relación del entrenador con el atleta. Establecer los puntos de inicio y terminación de la relación de entrenamiento, o sea que el entrenamiento tiene un inicio y tiene una terminación. O sea, toda la vida no vamos a estar entrenando a ese atleta. No lo vamos a estar entrenando toda la vida, ¿verdad? Todo tiene un inicio y tiene un tiempo, tiene un final. Determinar cómo y con qué frecuencia evaluarán la relación. Evaluar. Es muy importante la evaluación.
Clarificar y modificar las expectativas para que se ajusten a la manera en que ocurrirá la relación en la vida real. Esto parece como algo de ciencia ficción, pero tenemos que clarificar y modificar las expectativas para que se ajusten a la manera en que ocurrirá la relación en la vida real. ¿Cómo va a ser la relación de ese entrenador con ese atleta? ¿Verdad? Dar por terminada la relación de entrenamiento cuando se alcance lo acordado. Cuando se alcance lo acordado, se da por terminada la relación de entrenamiento, de esos puntos que nosotros vimos, de enseñar las habilidades, de todo eso. Eso se da por terminado, porque como les decía ahorita, un entrenador no va a estar toda la vida con ese atleta. Todo tiene su punto final, ¿verdad? Y cuando se da por terminada esa relación de entrenamiento, cuando se alcance lo acordado, cuando ese atleta llegue a su nivel, llegue a lo máximo. Bueno, ya aquí tú recibiste, ya yo te formé, ya yo te enseñé mis habilidades, ya en los tiempos difíciles te estuve motivando, te estuve dando, hasta aquí llegó mi labor. Entonces, todo tiene su final, ¿verdad? Entonces miren que se da también por terminada una relación de entrenamiento. Entrenar puede ser una propuesta efectiva para la relación de discipulado de persona a persona. De varias maneras el apóstol Pablo motivó, enseñó como entrenador de Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo es un claro ejemplo. Y nosotros lo vimos en estudios anteriores. El apóstol Pablo de diferentes maneras fungió como entrenador de Timoteo. Él animaba y confiaba en Timoteo. En muchas áreas de su vida. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Cómo el apóstol Pablo fungió como entrenador de Timoteo. ¿Cómo fungió? La palabra fungió, yo le encontré el significado a esa palabra, fungió, aquí adelante. O sea, cómo actuó él. Cómo actuó él en la vida de Timoteo. Sí, cómo actuó él en la vida de Timoteo como entrenador, y en la próxima clase lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados, hasta aquí vamos a dejar el estudio de esta noche. O sea, nuevamente es una palabra que nos hace ver como que más allá de nuestras expectativas. Nosotros tenemos que ilustrarnos, ver más allá, para poder entender, para poder aplicar este estudio y hacerlo real, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su santa palabra. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Miren qué tema tan especial, tan edificante, ¿verdad? Métodos personales para ser discípulos. Y estuvimos viendo la dimensión personal. Y en esta dimensión personal juega un papel muy importante el entrenamiento. ¿Y qué vemos nosotros en el entrenamiento? Las habilidades y las tareas. Y también estuvimos viendo los principios del entrenamiento, la función del entrenador, ¿verdad? Y en medio de estas funciones de este entrenador vimos, perdonando la redundancia, vimos funciones principales de un entrenador que complementarían en la formación de un discípulo. Y también estuvimos viendo los 10 mandamientos del entrenador. Y para la próxima clase seguimos con este punto y vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue el entrenador de Timoteo, y vamos a ver cómo él le enseñaba, lo motivaba a través de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta noche tan especial, por permitirnos una vez más aprender de su palabra, porque el Señor cada día nos está preparando, nos está capacitando, y hoy a través de este tema quiere que seamos esos entrenadores dispuestos a enseñar nuestras habilidades, a dar el todo por el todo, hasta que podamos obtener la victoria en ese atleta, en ese deportista. Amén.
Bueno, vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, agradecido estamos contigo por esta noche, por este estudio, Señor, por este nuevo tema, bendito Rey, que has traído a nuestra vida, bendito Dios. Oh Padre amado, permite, Padre, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido en esta ilustración, Señor, esos entrenadores y esos deportistas, esos entrenadores y esos atletas, bendito Dios, donde tú nos comparas como ese entrenador, Señor. Por eso ayúdanos a capacitarnos, Señor, a recibir, Padre amado, esta palabra que de antemano ya tú la tenías preparada para cada uno de nosotros, bendito Dios, que nos podamos identificar, que podamos solamente no ser oidores, sino hacedores de ella, bendito Dios. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por cada estudiante que se conecta, gracias por su anhelo, por su interés, por su entusiasmo, Señor, bendícelo. Bendícelos cada día más, Señor, concédele los deseos de su corazón, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria sigue siendo para nuestro Dios. Mi Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Buenas noches.